¿Cómo andan Federico Prado y Tony Marioni? Bienvenidos. Muy contento de estar en este estudio tan positivo, todo azul, Sí, que nos han claro. preparado para este programa. Se siente la energía cuando uno entra al estudio. Ya solo ver el color, uno se siente... Es como una cámara frigorífica, pero de la alegría, digamos. Hoy Tony se vistió de gris. El otro día conocí una No, gran... pero tiene azul también, tiene azul. Sí, tiene algo de eso. Sí, azul celeste. El otro día conocí una gran artista brasileña, Juliana Corchis, Juliana Cortés para nosotros, que le invité el otro día al programa de música que hago habitualmente los lunes, y sacó un disco llamado Gris, porque es de Curitiba, ella, en el sur de Brasil, y dice que ya Curitiba es considerada una ciudad que está permanentemente nublada más que Londres. Entonces yo le explicaba a ella, y ella ve al gris, porque es recuerdo de su infancia, cuando abría las ventanas con mucho frío, hace mucho frío en esa parte de Brasil. Dice que cuando abría las ventanas de chica, a ella le inspiraba mucho ver el cielo gris. Para ella el cielo gris es un cielo positivo, ¿no? Yo me lo imagino a usted en cualquier parte del mundo que le preguntan una calle. Sí. Usted va a Brasil y dice Curitiba y hay un brasilero que le pregunta, "Excusa, no sabe". Me parece que como tiene tan buena dicción, me parece que a un croata le preguntaría también la dirección a la calle. Totalmente. Además, de pibe, me acuerdo alguna vez, en el Mundial 78, apareció un austríaco que me pidió una calle y le hablé en alemán. Claro. Le hablé en alemán. ¿Puede decir Helmut Kohl para mí? Helmut Kohl. Claro. Helmut Kohl. Y Bayern München. No Bayern München. Bueno, como dicen, hay O Bayern Múnich. tres cosas. Como dicen los relatores. ¿Viste que dicen? Pero yo digo, ¿por qué no decir Bayern Múnich? ¿Por qué tenés que decir Múnich? Tres cosas que son muy difíciles de decir. Por favor, gracias y Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Ahí está. Y ahora Tenemos, ahora ahí estamos para ahora cortar. se ha apocopado. Ustedes saben que le dicen el Gladbach. Directamente para no hacerse tanto marote. Ahora le dicen el Gladbach. Que no está Claro. teniendo una buena performance en este torneo de la Liga Alemana. Yo Está en soy- zona de descenso. Un equipo que jugó la final del 78 con Boca. Sí, sí. Sí. Mi corazón está con el Werder Bremen, Por le eso. mando un abrazo ahí. ¿Con el a- Werder Bremen? El Werder Ah, Bremen. mire Tengo un usted. amigo allá, el No Gastón. sabía que tiene un amigo en Bremen. Sí, sí, viviendo sí. en tenemos. Bremen. Muy Está bien, ahora muy en bien. Bergen, pero está cerca. Está Bueno, cerquen. Bueno, le mando un saludo. a la Me gusta amiga. mucho, veo detrás suyo un mapamundi Ah, sí, porque- invertido. Sí, la gente de internacionales. Hay otro programa. Lo de invertido igual, eso es una... Sí, Es una depende gran de- inversión que han hecho en Ah, es no, una no, gran- no, pero está bueno Ah, que esté no me invertido el conozco. mapa. Está bueno que esté invertido el mapa. Está bueno que alguna vez nos consideren a nosotros como el Polo Norte y el resto del Polo Sur, ¿no? Somos la tercera posición, ¿no? la tercera posición, Así que bueno, exactamente. se le llueve. está acabando la polaridad a Estados Unidos. Llueve en la ciudad. No pude, Sí, no llueve pude. mucho. Viento, dile a la lluvia, Vamos al- ¿no? Recordamos Sí. al querido, iba a decir Miguel Abuelo, pero Morris. no. A, Lito Nevia. No, viento, dile a la lluvia. Miguel, Viento, recuérdenme. Dile a la lluvia Ay, Miguel, que quiero. Por favor, que tiene la prima cantando. Cantilo. Cantilo, Miguel Cantilo, claro. Ah, Viento, pues. dile a la lluvia. Ya falleció. La hermana falleció. Sí, la hermana, pero no falleció la Pero prima. Fabiana no es prima de ellos. Es pariente directa. Bueno, hay una noticia Ay, sobre ay, una ay. prima llamada Bullrich. La hermana murió, Sí. sí, que era Bullrich otra gran es- cantante. María José. María Son José. es prima de Patricia Bullrich. Claro. Bueno, César Banana también. Son todos primos. Son Luro Pueyrredón. Son Luro Pueyrredón. Algunos, banana la pues redonan a secas. ¿No? Bueno, Bueno, pero Banana no se. La verdad que no se implica en temas de política. Nunca lo vi. No, bueno, hablar. Fabiana tampoco. Fabiana tampoco juega la suya. Miguel sí es más comprometido. Miguel hizo un disco muy comprometido. Ujú. Hay un disco dedicado a Carlos Francisco Mujica, el cura Francisco. Sí, sí. ¿Sí? pero no Dedicado- tan comprometido como Fede con este programa. Claro, Carlos Francisco Mujica Echagüe. Usted sabe, venía de una familia de la El padre Mujica. padre Mujica. Bueno, comenzamos ¿Qué con los tenemos? títulos, Fede. Sí, señor, porque la Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra, que se conformó en el Congreso de la Nación, aprobó este martes un informe final que desató un cimbronazo. Sí, Describió que fue esto una presunta estafa, le adjudicó responsabilidad directa al presidente Javier Milei
y denunció incumplimiento de los deberes del funcionario y apuntó contra el Poder Judicial por haber frenado medidas decisivas para la investigación. Afirma este informe del Congreso, de la Comisión Investigadora, que el presidente violó los deberes del funcionario y que negaron información, varios funcionarios que tenían la obligación de brindar información a la Comisión Investigadora, negaron información, así como también negó información la justicia que impidió el acceso al expediente a la comisión. En el anexo del Congreso, en la sala 1, después de muchos días de trabajo y 10 cuerpos de expediente documental, los diputados cerraron la etapa parlamentaria con una conclusión de alto impacto y recomendaron al Congreso que evalúe si Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones. Se está metido hasta las manos, digo, Milei, la hermana, esto es lo que se desprende. Yo leí los resultados de la comisión en diputados y prácticamente están absolutamente implicados, ¿no? Más de 200 páginas. Con Terrones Godoy, con Hayden Davis, en fin. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la justicia argentina actúa. Yo creo que va a actuar mucho más la justicia norteamericana que la justicia argentina, ¿no? Sí, sí, acá se sabe que para que te pase algo tenés que ser peronista. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, fíjate vos que con todo este escándalo de la criptoestafa, ellos ganaron la elección de octubre. La habrán ganado por pocos puntos, pero la ganaron. Se ve que a la gente mucho no le interesa hasta que le tocan el bolsillo. Hay países que se lo saca al presidente, o sea, en calzoncillos a la calle y se lo escarnia Bueno, a veces. durante A veces. cuadras, pero por mucho menos que esto. No, que se lo embadurna con brea y se lo con plumas, como en las historietas. Vergüenza. En el golpe de Estado a Abel Zelaya prácticamente lo sacaron en calzoncillos. Sí, ¿no? sí, bueno, Sí, pero era el golpe de Estado. eso fue un golpe de Estado Bueno, pero quiero decir, alimentado por la CIA, ¿no? Al viejo alimentado por la estilo. CIA como siempre. No como ahora que se jactan de que pueden tener el control sin recurrir a las balas. No, pero a mí me da risa porque Trump habla de que Venezuela es un país que comanda organizaciones o cárteles de droga, otro tanto Colombia, cuando sabemos muy bien que es la DEA que atiza todo ese tipo de cárteles, ¿no? Yo lo decía el otro día. México tiene los cárteles aún vigentes por decisión de la DEA. Ujú. ¿Dónde se toma la droga? ¿Dónde se produce la droga? Dejémonos de broma. Que se hagan cargo los yanquis alguna vez de todas esas cagadas que se mandan, ¿no? Bueno, el gobierno ha corregido un error, voy con este título, y le devuelve al Ministerio de Santilli del Colorado el control del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. El gobierno de Javier Milei, del desquiciado psicótico, corrigió este jueves un desajuste en la distribución de atribuciones, un desajuste en la distribución de atribuciones entre ministerios que había generado incertidumbre en el gabinete libertario. El decreto de necesidad y urgencia número 825 modificó la ley de ministerios con impacto directo en las competencias del titular de la cartera política a cargo de Diego Santilli, de la jefatura de gabinete conducida por Manuel Cadorna y del Ministerio de Seguridad dirigido por Pato Bullrich, que ahora será ungida senadora a partir del 10 de diciembre. El conflicto se originó el pasado martes 11 de noviembre, cuando el Poder Ejecutivo, a través del decreto 793 de este año, transfirió 3 áreas claves de la cartera política del Ministerio del Interior a la jefatura de gabinete, como turismo, ambiente y deportes. La medida también incluyó el pase del Ministerio de Seguridad de la Dirección de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas. Bueno, la decisión se tomó pocas horas antes de la jura del Colorado Santilli como ministro del Interior. Desde Casa Rosada se calificó posteriormente la medida como un error, aunque fuentes cercanas al funcionario indicaron que la modificación inicial buscaba redefinir y delimitar las funciones del nuevo ministro, situación que quedó subsanada con el decreto de este jueves. Bueno, quiero también agregar que en esta reorganización de la cartera política hay un tironeo hacia el ex gobernador Daniel Scioli, ¿no? Hoy libertario. La reorganización impacta directamente en la Secretaría de Turismo y Deporte, conducida por Scioli, que pasará a reportar a 2 áreas distintas. El área de deportes quedará bajo la órbita de Interior, mientras que Turismo dependerá de la jefatura de gabinete a cargo de Manuel Cadorna, por no decir Adorno.
Ese, ¿cómo dijo la noticia? Es esto, le sacaron la devolvieron. Hoy todos los programas de radio estuvieron sacando los DNI y viendo quién te lo había firmado el DNI, el actual, el que tenés ahora en este momento en posesión. Mucha gente Randazo, había yo creo un 40% Randazo, un 16% Guado de Pedro, Sí. un 12% Francos. Sí. A ver, ¿qué dice? Bueno, si es de esta semana, por ahí te lo firmé, pero hay unos incunables que lo firmó Patricia Bullrich. ¿Francos también? No, a mí me lo firmó cuando estaba en Córdoba, cuando me fui a vivir a Córdoba y hice cambio de domicilio, Aníbal Fernández. Mirá, Aníbal Y Fernández. el último, Guado de Pedro. Mirá. Yo, Gracias a Dios. Un error. ¿Por qué decimos, por qué un error sería lo de que le... que es un Renaper- error político. Un error político haberle sacado Renapera al Ministerio del Interior. Bueno, lo que pasa es que en un momento ellos no tenían Ministerio del Interior, por eso se lo dieron a... Bueno, es cierto que habían eliminado el Ministerio del Interior y pasaron directamente a la jefatura de gabinete. Exacto, por No, eso. pero es un error, perdón, ¿no? Es un error administrativo darle a la policía, además del control de los documentos, la fabricación de los documentos. No, porque bueno, eso eso... también ya ha pasado en la historia y ha generado unos problemas bastante serios. Cuando tenían la cédula, la Claro. policía manejaba la información. En ese sentido, sí, claro, estoy de acuerdo. Pero sería ingenuo creer que ahora, porque durante este gobierno, porque la tiene otra dependencia administrativa, las fuerzas de seguridad no tienen acceso a toda la información personal de las personas. Bueno, por ahí positivamente pensando sería que el presupuesto tendría que estar dividido ya no solo en comprar gases y balas de goma, sino ahora también en gastar tinta y documentos. Por lo tanto, podría haber sido un poquito. Son muy improvisados. La verdad que son muy improvisados, son un desastre. ¿Usted dice la producción de este programa o el Eso. gobierno nacional? No, el gobierno nacional. El Una gobierno manga de nacional. forajidos. Sí. Son una manga de forajidos que no entienden lo que es la función del Estado. No les gusta el Estado, pero viven del Estado. Sí, también. Lo digo, el Colorado Santilli vive colgado de la teta del Estado. No, Hay muchos de los funcionarios ahí que están con los libertarios que viven colgados. La Bullrich, no está. que decimos edición limitada, no, la Bullrich ya es edición extra limitada. Porque pasó por todos los gobiernos que se te ocurra. No está en la pelea, no está en el menú de hoy, pero también esta semana se movió la causa Andis y bueno, nada, fue a declarar Bueno, español, sí, renunció una funcionaria, Ornella Calvete, que le encontraron $700.000 en la casa. Sí, A claro. ver, o sea, Hija de Miguel Calvete, el titular de la Asociación de Supermercados Chinos. fue. Fue con- Bueno, En la época de Guillermo Moreno. Bueno, pero no importa, Sí. quiero decir, para dar una referencia. Sí, sí, no, corrija tanto. No, pero si le digo por qué, porque ahora en 2015 se presentó Ya sé, es un- a sí, ya candidato sé, a concejal de la Matanza por el Sí. PRO, o Sí. sea, ya ahí ya había virado. Y hoy lo escuché el otro día Hoy es a Guillermo libertario. Moreno Ahora- diciendo que era un joven Calvete. El que él conoció era un joven Calvete. Hoy es No era libertario. tan chorro. Hoy es Moreno. libertario. Muy Ah, libertario. Ahora salieron con una opereta esta tarde para intentar enlodar esta cuestión de Calvete y Melody Algo. Vitcaucas, no recuerdo el apellido, un apellido lituano, si no recuerdo mal. Si es Bicaucas, puede ser. Sí, quizá no era Vitcaucas, pero terminaba en Caucas. Bueno, y salió a decir, es la denunciante de Espinosa, Melody. Claro. También. Y salió a decir que en la casa de Calvete, la casa señalada como la casa de Calvete acá en el barrio San Telmo, en la calle Defensa, es la misma casa donde habitaba el que ella se indica como su entregador o proxeneta. Calvete también está acusado de proxenetismo. Y según ella, fue ahí donde ocurrió el episodio que ella denuncia con Espinosa. Y según ella, además, ahí hay unas cajas fuertes Sí. que el que era su pareja y proxeneta
decía que eran de Néstor Kirchner. La noticia, Ah, bueno. la Esto opereta es un esta viva la tarde- pepa del bait. Siempre los caminos conducen al kirchnerismo. No, no, tremendo. Exactamente. Bueno, a propósito de lo que decía Tony, bueno, lo cierto es que a Ornella Calvete le encontraron $700.000, ¿no? En su propia casa. Bueno, respecto a las coimas en el Andís, Españuolo negó lo innegable y no respondió a las preguntas del juez. Esta decisión de Españuolo revierte lo dispuesto la semana pasada, cuando horas antes de la jura del ex dirigente del PRO, el organismo había sido transferido al área de seguridad dirigido por Patricia Bullrich. La medida plasmada en el decreto de necesidad y urgencia 825, que ya habíamos mencionado antes, lleva la firma del presidente Milei y de todo el gabinete de ministros. Bueno, Tony, usted. Sí, seguimos con algo que también está encendiendo un poquito las alertas ahí dentro del peronismo, porque vuelve a ser un tema el presupuesto. La ley de leyes para la provincia de Buenos Aires vuelve a generar un run run que tiene que ver ya no tanto con la oposición, porque generalmente, o como le pasa al gobierno nacional, la disputa por el presupuesto y por decir qué queda adentro y qué queda afuera para el 2026 Claro. no la estaría dando con la oposición, el gobernador de la provincia, sino la estaría dando con sectores dentro del peronismo o llamado sería más del kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo duro de la provincia de Buenos Aires, que no estaría poniendo, digamos, aceite en la rueda para que pueda girar. Ya recordemos, en el 2024 no se alcanzó un consenso, por lo tanto, hoy el gobierno de la provincia está funcionando con un presupuesto que tiene 2 años vencidos. Del 24. Del 24. Entonces, que se votó en el 23. Por lo tanto, esas actualizaciones que se hacen y tienden a ser muy complicadas. Pero además, al deberle 13.000 millones, casi 13.000 millones de pesos, millones de millones el gobierno nacional, sacándole todas las exenciones y también la posibilidad de sentarse a negociar y a discutir, porque también esto hay que decirlo, ¿no es cierto, Fede? No se puede sostener sin pedir un nuevo endeudamiento. Entonces, esta es una de las 3 leyes que ha ingresado el Ejecutivo de la provincia. El presupuesto, aparentemente hay un acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo con el tema del endeudamiento. Hay un acuerdo, pero también la oposición, ahora sí, la oposición formal, logró dilatarlo porque logró los votos para se llama un dictamen en minoría. Esta última necesita 2/3 para ver la luz en la comisión, pero, lograron por lo menos entrarla, lo que retarda toda esta discusión una semana. Y probablemente esto también sea una complejidad extra que también requiera de una autorización del gobierno nacional para poder tomar deuda. Entonces, está bastante complicada la situación económica en la provincia de Buenos Aires por los embates de la recesión, los embates también de la inflación, que no nos olvidemos, hoy no vamos a tener la columna de Homero, porque está de viaje, pero sí él nos trae siempre que no es que no existe la inflación existe, y al haber recesión y falta de trabajo también generan estragos en la comunidad, tanto sea de medios ingresos como de bajos. Entonces, yendo y haciendo un resumen de lo que va a pasar en esta semana con el presupuesto bonaerense, que es lo que tiene en vilo al peronismo en general, van a entrar estos 2 proyectos de endeudamiento y se siguen vertiginosas negociaciones para ver si se llega a buen cabo y se logra firmar y ponerle el sello a este presupuesto 2026 para ver si el año que viene se encara por lo menos con ciertas perspectivas de mejoría. Ahí hubo una pelea dentro del kirchnerismo entre Mayra Mendoza, pues se quejaba que en el presupuesto del 26 no estaba contemplada el dinero destinado a obras en Quilmes, y dijo que iba a ser una oposición ordenada, y salió al cruce sorprendentemente Máximo Kirchner diciéndole que la Cámpora formaba parte del gobierno de Kicillof, ¿no? Inclusive hubo un encuentro, hay que decirlo, entre ellos,
donde prácticamente no se miraron las caras. Sí, esto lo que decís es un fondo que se llama Fondo de Sostenimiento de Servicios Esenciales y de Asistencia Exactamente. Directa, que sería del crédito que se tomaría a acreedores privados, sería un 8% destinado a ese fondo. Entonces hay una pelea zarpada para ver qué obras y qué cosas entran en ese. Bueno, en ya ese Máximo fondo. le había pegado al gobernador en algún momento por ese tema, recordando que se le transfería plata de pronto al municipio de La Plata y no al de Quilmes. Claro. Había puesto la voz, Bueno, pero el grito en el cielo, quiero decir, ¿no? Y no le. Digo, cada vez que Máximo comete ese tipo de tropelías, no le suma puntos. no, No le suma puntos directamente. Bueno, che, algo que me llamó mucho la atención, el Cyber Monday. El producto más vendido, claro, estamos tan cagados los argentinos con este gobierno que, claro, el producto más vendido del Cyber Monday fue el papel higiénico. A Claudio le gustan los spoilers. No, está bien, te tiró un centro, se llama centro. Cabeceala ahora. Vos Bueno, tenés data. hablando de presupuesto, justamente vamos a los presupuestos familiares. Yo, ojalá tuviera un bidete, porque hoy una amiga se quejaba que dice, vamos a tener que usar el bidet. Yo lo vengo usando el bidet. Yo no tengo problema en decir que uso bidet. No quiero saber en qué circunstancias su amiga se yo lo uso, quejaba. yo lo uso para limpiarme los pies, para todo. Esta amiga decía a propósito, porque estaba tan caro el papel higiénico, que decía, voy a tener que usar el bidet. Y sí, vas a tener que usar el bidet. Es un amigo el bidet, decía un amigo. Sí, sí. No, todos estamos a favor del bidet. Estamos en Argentina, un Pero país. yo lo uso, pero ¿por qué empezar a...? Yo lo uso el bidet para limpiarme los pies. Las virome, el colectivo y el bidet. A veces cuando uno llega medio cansado, le gusta poner los pies sobre el bidet. ¿Vio? Yo Para lavarse los conozco gente que pasa más de media hora en el bidet. pies. Sí. Pero porque se Eso ponen ya- a mandar mensajitos. Eso ya es Se vicio, ponen eso a- ya es vicio, Sí. ya es vicio. Depende de la conexión No voy a internet que hacer tengas. ningún gesto más, pues está. Sí, todo se ve Bueno, acá. la cuestión que... La cuestión es que en tremendo. los presupuestos familiares se han ido achicando y han ido transformando las costumbres de consumo, ¿no es cierto? En el 2020 lo más comprado en el Cyber Monday fueron celulares. En el 2021 fue ropa, 22 maquillaje. En el 23 ya se achicó un poquito y mouse para PC fue lo que compraron. En el 24 empezó a verse los efectos del gobierno de Milei y lo más comprado en el Cyber Monday fue alimentos. ¿Qué va? Y en el 23, en el 25 papel higiénico. Claro, estamos todos cagados los argentinos con este gobierno. Tal cual. Era lógico que pasara eso. La gente aprovecha las jornadas de oferta para comprar, Claro. así como está todo el mundo pendiente de con qué banco compra hoy la promoción para el descuento. Claro. Bueno, para la supervivencia cotidiana la única forma es esa. Proliferan las apps que te Claro. indican qué descuentos, ¿Cuánto? ¿30, 50 o 100, Fede? 100 qué. 30, 50 o 100 metros de papel higiénico. ¿Doble hoja o simple hoja? Ese es el debate serio. Claro. No, pero a mí me interesa mucho el metraje, porque si usted compra 30 metros... 80 metros doble hoja. 80 metros doble hoja. 80. Para no tener que volver tan seguido Claro. al supermercado. Se acaba rápido 30 metros. Y sí, 30 Una metros. vez me regalaron uno de que tenía perritos. Qué lindo. Me pareció una barbaridad. Me pareció una barbaridad. Perrito. Sí, pero ya era demasiado. Porque no sabía si era acariciado. Cuando uno los pasea a los perritos, uno está acostumbrado a levantarle el popó. No, claro, sí, totalmente. Hay gente que lleva, hay gente muy respetuosa, educada, que lleva la bolsita de nylon como para rescatar el popó. Todos. Está muy bien, es lo que hay que No, hacer. no todos. No todos. Todos El deberían. lo que otro hay que día hacer. casi estaba ahí caminando una vereda en Barraca, casi me tropiezo con Cuando tuve un perro, sorulo. Con un sorulo. ¿Querés denunciar? Hacer una denuncia. Sí, barreras de Ponete, sorulo. hay placa, Barreras de hay sorulo. placa marrón. Barreras de sorulo en la calle Isabel la Católica. Denunciamos a los dueños de Pequinés. Vio que fino que Sabemos soy. dónde vivís. Pero vio que fino que soy, digo sorulo. ¿eh? No, porque eso claramente es italiano. es un término italiano. Claramente italiano, ¿eh? Como usted sabe que cuando usted hay gente vio que después come opíparamente, emana gases. No sé, eso en italiano se dice pernacchia. Pernacchia. La pernacchia. Sí, vi un chiste hace poco sobre eso.
Que viene uno, se baja una moto y se tira una parnaquia Claro, y una otro que está de parnaquia. espalda dice, Bueno, Alberto. claro. Las motos son de largar parnaquia. No, pero porque Claro, gente- Lo reconoció. el italiano se reconoce por la Claro. parnaquia. Claro, ¿sabe que en serio digo, cuando el ser humano lanza gases, sabe que es cetano, ¿no? ¿Eh? Sabe que es cetano. Sí, prende fuego. Prende fuego Bueno, eso. no lo vi en un... Es decir, No, pensé que decía yo le que. digo, Pensé miren que- lo que estamos hablando, ¿no? Yo pensé que decía, pensé que decía, ese es Tano, y yo decía, no estigmaticen, no, sí. es el Tano, no, es Tano. No golpees más la mesa, que después. No, No, pero los oyentes. para eso tenemos estos pañolenses que puso Tony. Qué bueno tenerla. Qué- Yo solo los traje. Me encanta, me encanta. Bueno, Yo los corté a medida, ¿eh? sí, sí, bueno, le agradezco mucho, Fede, le No, agradezco no, no, mucho no esa tiene por qué. atención. Gracias, Tony, por Siempre cuidarnos a mejorando. nosotros y poder golpear la mesa como corresponde. Mire cómo se ve que se nubló la imagen. No Bueno, se nubló, se murió. Bueno, vamos a otro de los temas y nos vamos a poner un poquito serios. Tras la destitución, la justicia avanza penalmente contra la ex jueza McIntosh. Ustedes recordarán que Julieta McIntosh fue destituida como jueza el pasado martes luego que un jurado de enjuiciamiento fallara en su contra de manera unánime por el escándalo del documento sobre el juicio por la muerte de nuestro ídolo, Diego Armando Maradona. De esta manera, la ahora ex magistrada perdió sus fueros y deberá enfrentar la causa penal que se tramita en la Fiscalía número 1 de San Isidro y que por el momento se encontraba frenada. El jury en su contra se centró en su desempeño como jueza en el proceso en el que 7 profesionales de la salud están imputados por homicidio simple con dolo eventual contra el exfutbolista. Tenía que ver con su alejamiento de los valores que uno espera de un magistrado o de una magistrada, el comportamiento que debe sostener, expresó al cierre del debate Guillermina Soria, presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, una de las que impulsó el juicio político contra la ex jueza McIntosh. Quiero señalar también, a propósito de este tema, que han pedido la detención de la ex magistrada, el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Diego Armando Maradona, pidió la detención de la ex magistrada Julieta McIntosh y la ex jueza respondió que algún día se van a caer las cortinas de humo. De acuerdo al escrito, se solicita el arresto preventivo de la ex magistrada al encontrarse conductas inequívocas de perturbación de testigos y actos directos de manipulación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamiento obstructivos repetidos, actuales y graves. Así es la carátula, contra la ex magistrada Julieta McIntosh. Bueno, otro de los temas, Tony, retiran del mercado a un peluche, con inteligencia artificial, sí, un peluche. que parece, porque detectaron que daba consejos peligrosos a los niños, ¿no? Exactamente, es un informe de Public Interest Research Group, el PIRG. ¿Cómo le cuesta pronunciar? No, me río de Janeiro porque es piquiní. Tengo que explicar todo. No, mi generación es muy... hoy estamos en el Día de la Soberanía y vamos a castellanizar Entonces, todo. De decir Research. Research, ahí está. Así. Una organización así no le dedicada cuesta a la tanto. defensa del consumidor reveló que Kuma con K y doble M, Kuma, un oso de peluche con IA fabricado por la empresa Singapur Sense. Él Folotoy. se mete en calle. Folotoy se llama Folotoy. Mantuvo interacciones extremadamente inapropiadas con investigadores. O sea, adquirieron un osito para probarlo porque vienen probando distintas cosas, ¿no? O sea, para ver qué tan seguros son. El hallazgo derivó en la decisión de que OpenAI de bloquear directamente el acceso a Folotoy, que es, o sea, que el osito no se pueda conectar con OpenAI, no puede usarlo de motor de inteligencia, entre ellos el GPT-4.o.
que es el sistema que alimentaba la capacidad de juguete. La compañía de juguetes respondió retirando todos los productos del mercado. Según el informe, Kuma respondía sin filtros a preguntas sobre cómo encontrar objetos peligrosos en la casa, por ejemplo, un Un cuchillo, por cuchillo, un ejemplo, revólver, claro, una las, metralleta. las pastillas del abuelo, y Ajá. eso es una Es gran una- banda. sí, Sí. Y el peluche detalló, por ejemplo, en qué cajones buscar fósforos Ah, y bueno. luego a mencionar Una especie estupefacientes. de Chucky. Claro, porque Un Ozzy con la maldad de Chucky. pero al tener además una cámara, o sea, sin mirar en los ojos, también puede decir tu hermano dejó el faso en el arriba del ropero. Ah, era buchón el Es oso. totalmente Ah, buchón. Entonces el terrible contenido buchonazo. resultaba igualmente alarmante para un dispositivo orientado a la infancia. Los cuchillos suelen guardarse en lugares seguros, te decía. Kuma, ¿no? Entonces, Se llama claro. el oso. Entonces respondía el Kuma. juguete luego de las Pero interacciones. respondía también preguntas sobre cuestiones sexuales. Respondía a preguntas, Por ejemplo, ¿dónde guardaba los juguetes la madre? por ejemplo, no, pero sí cómo, por ejemplo, se fabrican los bebés. Ajá. Daba una respuesta relativamente científica, pero sin tener en cuenta La la edad. edad. ¿Puedo decirlo yo? ¿Edad? ¿O quiere decirlo usted? Podemos ¿Eh? decirlo a No, coro. porque después le dice al señor. Podemos decir a coro de Usted edad. le dice al señor después. Yo no soy creyente, así que nunca le digo nada al Usted señor. no tenía ansiedad antes de empezar este programa y ahora ya está desarrollando un poquito. No, y eso. O sea, hay respuestas inapropiadas porque no tiene en cuenta la edad ni el contexto de las personitas que usan ese juguete, entonces por lo tanto lo tuvieron que retirar y bueno, muestra una vez más los cuidados que hay que tener con estas nuevas tecnologías que no han sido suficientemente testeadas para el buen uso. Bueno, fue retirado del mercado. Retirado del Esto es lo mercado. más importante. Bueno, vamos a hablar del arcade independiente. Rodrigo Rey, que ha ganado la batalla judicial, logró un fallo histórico para los niños con autismo, Fede. Sí, recordemos que sus hijos habían sido rechazadas la inscripción en un conocido colegio de la zona de La Plata, el Instituto José Manuel Estrada de Citibel, porque uno de ellos al menos sufre autismo y no quisieron inscribirlo en el colegio, más allá de que, digamos, hay leyes antidiscriminatorias que obligan a la inclusión, al menos de chicos con un cierto grado de autismo que pueden ser integrados con maestras integradoras que los acompañen y que pueden cursar, no necesitan ir a colegios especiales, cosa que favorece su inclusión, ¿no es cierto? Bueno, había sido rechazada la inscripción de los chicos en el colegio este y Rodrigo Rey inició acciones judiciales. La justicia falló en un tiempo razonable, presentó un amparo él y le dieron la razón, lo cual, digamos, es un aliento para toda la comunidad de las madres y chicos pertenecientes al espectro autista. Y bueno, en este contexto es una buena noticia para toda esta Totalmente, gente. totalmente. Celebramos eso, ¿eh? Celebramos eso. Bueno, ustedes saben que asaltaron la casa de Valeria Massa en San Isidro y también la de la hija de Mariano Grondona, una artista plástica de 61 años. Ustedes recordaron Mariano Grondona, el famoso comunicado en el gobierno de Onganía durante la Revolución Argentina. Bueno, asaltaron la casa de la modelo, fue blanco de un nuevo episodio de inseguridad en su casa ubicada en San Isidro. Ocurrió en el día de ayer, cerca del mediodía. 3 delincuentes ingresaron a la vivienda por el patio trasero. Ahí estamos viendo a Valeria. Sorprendiendo a la hija de la modelo que estaba con una amiga e intentaron cometer un asalto que finalmente resultó frustrado. ¿Por qué? Porque la hija pegó un grito tremendo. Estaba también con personal de la casa, además de con la amiguita. El hecho ocurrió cerca de las 12:30 de ayer miércoles en la calle Monte Grande al 1500. Según confirmaron fuentes policiales del caso a Infobae, en total fueron 5 los sospechosos que se acercaron al lugar con el fin de cometer el asalto, el robo. Primero se hicieron pasar por pileteros, se presentaron en la puerta y ofrecieron su servicio como cualquier trabajador. Ahí abrió la dama de llaves, abrió la puerta y estos tipos se ofrecieron como pileteros y también como
tipos que se dedican al trabajo de jardinería, a ordenar el parque, ¿no? Sin embargo, la maniobra no prosperó porque después se encontró el ama de llaves con los tipos adentro, ya que dos empleadas domésticas presentes en la vivienda rechazaron la propuesta y negaron el acceso a los sospechosos. Pero ya muchos de ellos estaban adentro. Habían dado no sé cómo, pero saltaron el cerco y se encontraron adentro y ahí los detectó la hija de Valeria pegando un grito tremendo, acompañada de su amiga y personal de la casa, quiero decir, y ahí los ladrones escaparon. Sobre la noticia del robo de la casa de Jacinta Grondona, una artista plástica de 61 años, también se conoció en las últimas horas, pero ocurrió en la madrugada del pasado lunes. 4 delincuentes irrumpieron en la vivienda ubicada en Luis María Campos, a metros de la avenida Blanco Encalada, en el partido bonaerense de San Isidro, según fuentes oficiales. Los asaltantes ingresaron por una puerta balcón trasera cuando el hijo del matrimonio intentaba corroborar el origen de los ruidos que se escuchaba en su casa. Añadieron, así sorprendieron a la hija de Grondona, a su esposo, un empresario y a la empleada doméstica. Mucha inseguridad, me han contado. Hoy hablaba con una amiga que vive por ahí, por la zona de La Loma, y me dijo que son contados los asaltos últimamente en la zona de San Isidro. Incluso hay algunos provenientes de la. Ustedes saben que está muy bien delineada la parte residencial con la cava. Incluso parece que hay gente que viene de la cava que intenta saltar cercos de 2,5 metros e ingresan por un jardín de una casa y tratan de perpetrar algún robo. Inclusive se habla de que alguna gente que vive en la loma de San Isidro trató de arreglar con algún integrante de la cava para que ese tipo de asaltos no se produzcan, ¿no? Un intento de arreglo para, a ver, evitar de que se produzcan robos, vaya a saber a cambio de qué cosa, ¿no? Yo tengo una versión no corroborada, digamos, dicho por una persona habitante de la zona, que sostiene que, digamos, mientras estaba el intendente anterior, Pose. Hoy está Ramón Lanús, el bien. actual intendente es Ramón Lanús. Sí, sí, pero bueno, mientras estaba Pose, digamos, había problemas, bueno, como en todos lados, ¿no? Pero que desde que se fue Pose, han desembarcado en las villas bandas del narcotráfico con vínculos Como viene ocurriendo en muchas partes en del mundo. Rosario, y que no se habla en los medios de comunicación, pero que la situación de la inseguridad se ha agravado mucho en la zona. Y esto, bueno, no corroborado, ella asegura que tiene que ver directamente con la intendencia actual. Mirá, a ver. Con la intendencia que es del PRO, quiero Hay, decir, hay ¿no? que separar la paja del trigo y es siempre un intento así, sobre todo en una situación violenta, dejar de herir. Pero es más probable, es mucho más probable que dentro de la horqueta haya mucho más ladrones que se hayan robado mucha más parte de Argentina que afuera, que adentro de la cava. Pero por un lado. Y por el otro lado también, esto hay que decirlo, cuando un país se disuelve en su propia sangre, su propia tinta, cuando hay un proceso como este, como hubo en los 90, también de disolución social, de retiro del Estado, de represión y sobre todo, uno de los problemas más grandes se transforma la desocupación. Las generaciones y los chicos que pasan la adolescencia ya les cuesta mucho más encontrar un laburo, desarrollar. Por lo tanto, son carne de cañón para estas redes de delictivas. Y por último, para cerrar por lo menos lo que es mi parte, también, o sea que, porque es fácil estigmatizar al que está estigmatizado, pero también busquen dentro de las propias casas de la horqueta a ver si no hay algún... No, quiero decirlo... ¿Qué está diciendo? ¿Que yo dije lo contrario? No, yo estoy diciendo lo que yo quiero decir, que es dentro de las casas, como pasó hace poco, hay una denuncia que no está radicada, pero sí que le realizó un comisario de Vicente López, creo que es, que decía que en la época de mozas, de las mocedades de Jonathan Viale, entraba drogado a las casas de los vecinos en el country a robarle pertenencias y después
Nada, siempre se le echa la Arreglaron, culpa al arreglaron. piletero, Se dice que arreglaron. siempre Se dice se le que echa arreglaron. la culpa al jardinero, Bueno, pero está nunca bien. se le echa la Bueno, culpa al drogadito bien. hijo de la gente Está bien. bien, Siempre Tony, es al Tony, pobre. pero una cosa no justifica la otra. A ver, estamos de acuerdo con lo que vos decís. Yo también coincido con vos que mucha de la gente que vive en la zona de San Isidro, en las zonas donde vive gente rica, en Nordelta, mucha gente ha hecho la guita ilegalmente. Yo creo que hay mucha gente millonaria que ha hecho la guita ilegalmente. De hecho, muchos argentinos han depositado la guita en paraísos fiscales. ¿Está? Hasta el propio presidente Macri, lo sabemos muy bien. Con el tema de los Panama Papers fue el único que no cayó. Porque tenemos una justicia que favorece al presidente Macri y camina tranquilo por las calles. Otro tanto Milei. A ver, eso está claro para mí. Yo también lucho contra eso. Ahora, una cosa no justifica la otra. ¿Está? Usted está diciendo que No, yo no, dije una que cosa, justifica. una cosa no justifica la otra. No. Es lógico, en un país en crisis, con el 700% de inflación, cuando vemos que los servicios de transporte aumentan un 700%, los alimentos aumentaron un 1000% desde la asunción de Milei a esta parte, cuando vemos que se le quitan las pensiones a los discapacitados, cuando vemos que no le aumentan a los jubilados, cuando vemos que los empleados del Estado tienen sus sueldos aplastados desde hace 2 años, cuando vemos mucha indigencia en la calle, cuando ha crecido la desocupación, no ha disminuido como este gobierno, ha crecido la desocupación, cuando vemos gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, en la capital más rica del país, ni te digo en Córdoba, donde la gente duerme debajo de la recoba del Cabildo todas las noches. Ponchame que me está mirando. Y otro, sí, te miro a vos porque Sí. pareciera que yo hubiese dicho lo contrario. Es lógico que pueda suceder o que puedan aumentar los robos, no solamente en el conurbano bonaerense. En Córdoba también han aumentado los ¿Puedo robos. intentar una síntesis? ¿Puedo intentar una síntesis de esta conversación? Yo diría que en esta Y no en el conurbano bonaerense, en Capital Federal también hay robos. Es más, Recién ustedes dos estaban echándole la culpa a los chicos de la No, cava. no. Ustedes dos, sí, ustedes dos. Pará. Yo- Metámosle un poco de polémica, si el de Pará. Pimin es Yo polémica. jamás No me dije que tapes los con la chicos de la manito cava que pones la Yo mano delante de la jamás cámara dije que mía. los chicos de la cava tengan la culpa. Jamás dije que los chicos de la cava... No. No. No voy a Yo aceptar justamente No voy a yo aceptar lo que eso. dije fue que el componente de la cava había cambiado, ¿sí? No ya con la gente propia del lugar, Los sino acusaste de rosarinos. Bueno, el Rosario prácticamente está... pero prácticamente yo quiero con tráfico, quiero- Tony. quiero intentar Sí, A quiero ver, intent- si negamos esa realidad, Yo No, Rosario no, está no, es- asolada por el narcotráfico. Yo lo tomo para la El risa otro día porque... hirieron al hijo de uno de Para los... desdramatizar. El otro día hirieron al hijo de uno de los líderes de los Por monos. eso. Por yo quiero tercera vez. intentar una síntesis de esto que digamos que también sirve para Rosario porque es una cuestión que tiene que ver con el país, que es en esta Argentina donde los jóvenes de las clases medias y bajas se les hace difícil vislumbrar un futuro deseable y donde aumenta el desempleo y los ricos son cada vez más ricos, podríamos decir que la gente de clase media y baja se ve acorralada, ¿sí? sin un futuro, los jóvenes sobre todo, y los ricos se sienten cada vez más impunes. En este sentido, Eso digamos, sí, claro. en este sentido, como muchas veces ha pasado las bandas de Niños Bien, ¿no? Hubo varios casos muy famosos, incluso este Pachelo, el que vivía en el country, Bueno. por nombrar uno más reciente, pero El hubo- caso del rugby, perdón. por eso hubo, El rugby que secuestraba gente. hubo, Era de una familia hubo riquísima. muchos casos de llamados Niños Bien que lideraban bandas de delincuentes. Los niños bien que asesinaron Robledo Puch. Bueno, Robledo Pucho era el rugby. ¿No? Bueno. No, Robledo no. Pucho no era rugby. Pucho, chicos. No. Pucho. No, por Pero eso, eran Pucho Alejandro Pucho y Arquímedes Pucho. Y No, Robledo pero yo digo Pucho, Robledo Puch. El padre, no, Robledo Pucho nada que ver. Robledo Pucho pero también era de zona no, norte. era un era- asesino. Sí, vivía en Villadelina. Era de zona norte. No era rugby. Pero era No. cheto, no dije que era rugby. Vos dijiste hace un rato rugby. No, él dijo rugby. No, No, rugby vos era dijiste Pucho. rugby. No. Arquímedes Pucho era el jefe de la Sí. banda de secuestradores. ¿Qué era rugby? Tipo riquísimo. Pero a ver. Esto es como la, Chicos, la aclaración. Esta es toda Había aclaración. una mansión, los Puchos vivían en una mansión y hasta tenían una cárcel en los subsuelos de la casa, donde ahí padecían los secuestrados por ellos y asesinados por ellos, tanto Arquímedes como Alejandro Pucho, que llegó a ser un importante jugador de rugby, que intentó además
cuando fue enjuiciado Alejandro Pucho, Se intentó tiró. suicidarse del cuarto piso Está de spoileando los la tribunales. película. No, ¿qué spoilando la película? No te crees que soy boludo. Yo no necesité ver las películas de los Puchos. ¿Me tomás de boludo? No soy boludo. Lo viví, loco. ¿Qué te pasa? Yo me acuerdo, lo leí en los diarios. Era No chiquito, me pero tomes de boludo. lo leí en los diarios, en el año 86 más o menos. ¿Qué le pasa a Bueno. Tori ahora? Nada, Le hace me gestos muero, a la me cámara. muero, me muero. Diga, Me hable. muero, me muero. No, me parece que por lo menos para cerrar esta etapa y queremos mandarle un abrazo muy grande a toda la gente de Rosario Central, Sí. rosarinos o no, por esta nuevo logro, esta copa que no sabían que estaban jugando hasta ayer, porque les dieron la copa, la AFA le dio a Rosario Central una copa por salir primero en la ¿no? general, En en la tabla general. la tabla general. ¿Qué Pero copa? nadie sabía que existía ¿Qué esa copa copa. es esa? Se llama la copa de la tabla general. La Tabla- anual. Copa anual. Copa anual. Sí. Así que, Y y te tiro es otro un dato. invento de Chiquitapia. Sí, ese. total, de Chiquipatria. Yo le digo que el Chiquitapia está recibiendo cada vez más puteadas. Sí. Con lo que pasó el otro día en No, Huracán, no. le dieron un penal vergonzoso. Pero había una amiga mía ¿Pero que quién se era el árbitro había de una amiga Chiquitapia? mía, una amiga mía que es hincha de Estudiantes, se quejaba, porque claro, después del penal ese, dio 11 minutos de descuento el árbitro. Entonces mi amiga decía, ¿pero qué quería hacer con Huracán, con Barraca Central? Pero digo, loca, menos mal que le dieron el penal a Barraca Central, si no ustedes no se clasificaban. Claro, total. Se clasificaron perdiendo No, y y- esperando que Belgrano, ni Belgrano, ni Huracán ganasen el partido, porque si no quedaba fuera Y el Estudiantes. otro que fue una situación escandalosa fue el partido del reducido de Deportivo Madryn con, si mal no recuerdo, Deportivo Morón. Que Claro. terminó las piñas, que terminó con, pero un descontrol con la policía, incluso con antimotines, pecheando a los muchos Pero gaseados. ganó Madrid, de ¿no? Morón. Terminó ganando Madryn, pero además Ahora viene la revancha. pero ahora salieron las sanciones y solamente sancionaron a un jugador de Deportivo Madryn y a 4 del equipo de plantel técnico y De 5 Morón. jugadores de Morón. Así que bueno, Morón Bueno. tiene también, ahora va a tener que El otro y día hay uno- uno que el además le otro dieron día- como 4 El fechas. otro día hubo una fuerte denuncia de un jugador de Deportivo Madrid que decía que no lo quieren dejar subir a Madrid. Mm. Como que todos los fallos tiran en contra de Madrid. Los quieren dejar allá en el sur. Lo cierto es que va a jugar la final. Sí. Madrid Sí, ahora. hay una, me parece que también hay una histeria generalizada, sobre todo hay que bajar un poco los decibeles, porque siempre cuando las cosas van mal en la economía, en la política, el fútbol es un caldero. Y la verdad que hay que aflojar un poco las pasiones, muchachos, porque la verdad que ya se están yendo a las manos cada vez más videos de partidos de chicos de fútbol 5 que terminan a las piñas o apuñalado o amenazando de muerte. Entonces, nada, es un deporte, es algo es un momento de reunión el fútbol. Hay que volver a tomarlo de esa forma, por lo menos, nada, de ahora hasta el Mundial, y en el Mundial ahí sí va a ser de Ahí se vida o refleja, muerte. digo, ahí se refleja en el fútbol también el estado de crisis social que hay, ¿no? Y de violencia. Pues digo, no puede ser que en un partido de fútbol se produzcan este tipo de grescas, Son ¿no? cosas que van por dentro. No, tampoco. son cosas Se produzcan porque se quedó se produzcan. hablando en alemán. No se produzcan. No, y lo último que quiero decir es mandar un abrazo muy grande a la gente de Macedonia del Norte, Ah, muy bien. porque Porque están se en el clasifica- está en el repechaje. repechaje. Está en el repechaje, porque para todo lo que dicen que la eliminatoria europea es más difícil que la latinoamericana, bueno, Macedonia del Norte a repechaje. Qué Mbappé, tremendo. Ferraro. Qué tremendo lo de Italia. Y boludo, Suecia, otra vez. Suecia que no ganó ningún pero partido y fue al ganaba 1 a repechaje. 0. Noruega ganó toda la serie. Ojo con Con Noruega. 8 partidos. Ojo, Noruega, ¿eh? Y otro tanto, creo que Alemania no. Alemania ganó 5 y empató 1. Pero hubo otro equipo que ganó los 6 partidos. Atención. Suecia no Inglaterra. ganó ninguno y llegó Inglaterra. y Bueno, quedó. el tema es que Italia estaba cortando el invicto de Noruega. De hecho, ganamos 1 a 0 el primer tiempo. Y Noruega, en cuestión de 20 minutos, le metió 4 goles. Tremendo Haaland, pero además todo Noruega es bueno. Sí, Y el arquero noruego también es muy bueno. sí, sí. Ojo que es uno de los candidatos a obtener el título el año que viene. Puede ser uno de los candidatos. ¿Cómo se dice Noruega en noruego? Noruega es Norbert, No, güey, es un genio, es un genio. parece. Yo lo quiero mucho a usted. Gracias. Muchísimas Perdóneme si me calenté No, con el tema. por Hizo favor. calentar con el tema de los puchos. No. Pues yo, a ver, yo coincido con usted. No hay que fumar más. Que hay muchos ladrones, Basta de hay puchos. muchos ladri dentro de las minorías esa Sí. potentosa, rica
donde sabemos perfectamente bien que hubo una fuga de dinero, como se dice siempre, de traslado desde los sectores más, digamos, más necesitados hacia los sectores más poderosos. Cada vez son mayores los ricos y justamente los ricos son los que depositan la guita en los paraísos fiscales. Yo te puedo asegurar que si tuviéramos otro gobierno donde se defendiera la soberanía, pues la soberanía, ¿qué significa? Tener soberanía significa tener libertad. Al no defender la soberanía, perdés parte de esas libertades, perdés parte de esos derechos. Y bueno, hay que recuperar eso y que cada uno de esos señores que deben guita vengan a tenerla acá a la Argentina. Vamos a ver cómo se paga la deuda esta. Yo quiero decir una sola cosa con respecto a este tema y nunca más lo voy a tocar, pero si estás en tu casa y te robaron la bordeadora, salís y no encontrás la bordeadora. Y al lado de tu casa vive Nicolás Caputo, Nicky Caputo, y del otro lado hay una villa, sabés, pero tenés seguro que el que te la choreó es Caputo. Porque aunque haya sido uno de allá, es porque este no lo deja trabajar. No, también es cierto que con esta crisis social hay gente que roba por hambre. ¿Ah? Hay gente que roba por hambre, hay gente que no mata y roba por hambre. Pero lamentablemente los que te afanan muchas veces están drogados. Y vos sabés muy bien, años X, cuando alguien te afanaba y no tenías guita, te puteaba. Hoy si no tenés guita te pegan un Hay tiro. una Esa es desintegración, una realidad también. hay ¿eh? una desintegración social. Mi viejo siempre contaba una anécdota de la época de la Carpa Blanca, o un poco previo a la Carpa Blanca. Él era maestro y lo paran para robarlo. Dos Dale. muchachos en Wilde lo paran en Sarandí, perdón, lo paran para robarlo a una cuadra de su casa. Y ve que uno tenía un arma y dice mi viejo que el muchacho estaba muy nervioso y le temblaba el arma y le dice, mira, por favor, guarda eso porque se va a lastimar a alguien, ¿viste? El tipo dice, bueno, no, dame. Dice, mira, no tengo nada, soy maestro. Y le muestra los boletines. Y era esa época donde todos sabían que los maestros cobraban Claro. miseria. Los tipos dicen, mira a quién le venimos a afanar. Y lo dejaron irse y se fueron. Sí, Sí, antes vamos era así. camino a eso. Bueno, Pero hagamos un programa de anécdotas de, Bueno, yo le puedo de decir, robos. yo si quiere le puedo decir algo. Como en vez de los policiales, pero de yo- no, acá no Yo si quiere solucionamos le puedo nada. decir algo que le Pero, pasó a mi abuelo. ¿usted tiene alguna? Mi abuelo era despensero. ¿Tiene algo? Escuche esto, Tony. 3 veces lo intentaron asaltar, los cagó a trompadas las 3 veces. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mi su abuelo. Qué bien. No, un cojudo tremendo. Mm. Porque tuvo suerte. Sí, sí. La última vez yo no sé cómo salió. Pero salió después invento. inventaron la pólvora. Estoy hablando de Villa Ballester, allá por el 60, entre el 66 y el 69, 3 veces lo asaltaron. Mira. En la última le sacó el Colectivo revólver a uno de complicado. los ladrones. ¿Qué hizo mi abuelo? Se quedó con el revólver. ¿Qué pasó? 20 días después aparecen 2 coches de coordinación federal con los chorros adentro y le dicen, asaltamos a este viejo. Le dicen los chorros a la policía. Y vinieron a buscar a mi abuelo para que devuelva el arma. Después mi abuelo tuvo que ir como 3 veces a Olmos a hacer, no sé, llenar papeles porque se había quedado con el arma de los chorros. Era la pregunta de si era un arma oficial, si era un arma No me acuerdo que era muy chico. perteneciente a Vico. alguna de las fuerzas, porque ese Yo es lo otro, único que te digo es que lo es otro clásico, ¿no? Es otro clásico. Intentaron asaltarlo 3 veces al viejo y el viejo las 3 veces salió airoso. Mm. Pregúntate por qué. Porque era un tipo cojudo. Pero bueno, son anécdotas. Se nos robó el tiempo de este programa. Bueno, gracias. Muchas Chao, gracias. no, me despido. Gracias. Hoy no sé de dónde vamos a comer, pero no importa.